Vamos a estar orando, amén. Te pido que ore conmigo para que el Señor guíe la palabra a toda verdad, amén. Que yo pueda ser usado por el Señor y que la semilla que plantemos hoy fructifique en el corazón de cada uno de los que están en este lugar. Padre amado, en el nombre de Jesús, Señor, venimos delante de tu presencia, Padre, para adorarte, para bendecirte, Señor, para bendecir tu nombre, Padre, en el nombre de Jesús. Yo te ruego, Padre, que la palabra que sea soldada en tu casa, Padre, sea con amor, Padre, y llegue a cada uno de los corazones de mis hermanos, Señor. Yo soy simplemente un siervo tuyo, Señor, que vengo delante de tu presencia, Señor, con humildad, Padre. Tú vas a hacer la obra, Padre. Tú vas a hablar a través de mí, Señor. Yo no quiero hablar, Señor, si la palabra, Señor, no viene de parte tuya, Padre. En el nombre de Jesús, úsame, Señor. Úsame con tu misericordia, Padre. En el nombre de Jesús. Te doy gracias, Señor, por estar en tu casa, Señor. En el nombre de Jesús. Te damos gracias por todas las cosas. Amén. Vamos a leer una palabra que se encuentra en Marcos, amén. Es una palabra muy, muy conocida, amén. Esta palabra se encuentra en Marcos 5:39. Habla de la hija de Jairo. ¿Cuánto conoce la historia de la hija de Jairo? A ver, levanta la mano. Amén. Todos conocemos, es una palabra muy conocida, pero el Señor nos va a hablar nuevamente a través de esta palabra. Dice así, vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino que duerme. Y se burlaron de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él. Entró donde estaba la niña, y tomando la mano de la niña, dijo, Talita cumi, que traducido en niña, a ti te digo, levántate. Y la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Hasta acá la palabra, ¿ven? Todos conocemos esta palabra, es una palabra muy, muy conocida. La hija de Jairo, dice, ¿no? Jairo era un siervo del Señor, amén. Él servía en la sinagoga. Acá yo lo voy a leer desde el principio, amén. Dice, pasando otra vez Jesús en la barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, amén, que yo les decía que era un principal de la sinagoga, era un siervo del Señor, era alguien que vivía en la casa del Señor, era alguien que aconsejaba a la gente iba a él a consultarle, amén, y él a través de la palabra del Señor, él les aconsejaba, él les daba palabras de aliento, él servía en la casa del Señor, alababa al Señor, amén, con su vida, era muy famoso en ese lugar, todos le conocían a Jairo. Y este hombre, dice la palabra, vino delante del Señor y se postró a sus pies, amén. Este hombre se humilló delante del Señor, se postró porque tenía una necesidad muy en específica. Seguimos leyendo. Dice, le rogaba mucho. Amén, aparte de postrarse, le rogaba mucho al Señor. ¿Qué es rogarle? Es pedirle, implorarle, es suplicarle. Le suplicaba, amén. Le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella, para que sea salva y vivirá. Imagínense Jesús, dice la palabra, que había llegado de la otra orilla, venía ya de hacer milagros. Jesús era, donde él estaba había milagros, donde él estaba había prodigios, donde estaba había sanidad, donde estaban los muertos resucitaban, amén, como dice esta palabra. Donde él estaba había luz, donde él estaba la oscuridad no podía prevalecer, amén. Gloria a Dios. Entonces había una gran multitud esperándolo en la orilla, y cuando él se acercó, la multitud se acercó también, porque donde está el Señor, amén, la gente quiere llegar a él. Donde está la unción, donde está el poder de Dios, se corre el rumor, amén, se corría el rumor, allá viene ese que hace milagros, ahí viene ese que levanta enfermos, ahí viene ese que hace sanidad, ahí viene ese que da vida, amén, que tenía ese poder, amén, al hablar. Entonces mucha gente quería llegar a él. Dice que se acercó este hombre muy famoso
Entre la multitud quizá le habrá rogado, implorado, se metió entre la gente, o tal vez por el respeto que tenía se hicieron a un lado, porque todos le conocían. Entonces se postró y se humilló y se tiró a los pies de Dios y le dijo, le rogó, amén, a Jesucristo, le rogó que por favor sanara a su hija. Y entonces en ese momento, amén, seguimos leyendo, dice en Marcos 5:24, seguimos ahí, fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaba, amén, lo que les comentaba recién. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho, de muchos médicos y gastado de todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Amén. Una mujer, todo lo contrario, amén, a Jairo. Jairo era una persona respetada, honrada, conocida, famosa, ¿sí? A la gente le tenía un respeto por demás. Y esta mujer sufría porque sabe que en la antigüedad las personas, cuando estaban las mujeres, amén, disculpe que sea escatológico, pero las mujeres cuando estaban en su periodo no podían entrar en la casa de Dios. Ellas se quedaban aparte, se apartaban un tiempo, incluso después de su periodo estaban 7 días más haciéndose limpieza, amén. Eso dice la palabra del Señor, dice en Levíticos, amén, sí, en Levíticos dice la palabra del Señor que no se podían acercar ni participar de actividades religiosas. Se aislaba hasta socialmente a una persona que estaba en ese estado, amén. Entonces dice que donde ella, al haber estado tanto tiempo con esta enfermedad, también le conocían, porque no podían tocarla, no podían acercarse a ella, donde estaba ella, se declaraba, ¿no?, que era inmunda, y todo lo que tocara a ella se volvía inmundo. Mire qué tremenda, qué palabra terrible, inmundicia, ¿no? Y sabe que esta palabra me tocaba en especial a mí, porque la palabra primero le habla a uno, amén. Y si bien yo soy un hombre, ¿no?, como ustedes saben, la quiero hacer reír un poquito, bueno, pero sabe que yo era inmundo. Yo era una persona inmunda, una persona que donde estaba, amén, donde estaba traía maldad. La maldad que yo llevaba en mí la repartía. No, la gente que se me acercaba sabía que donde yo estaba íbamos a estar bebiendo, consumiendo drogas, amén. No voy a limitarme lo que le voy a decir. Yo me drogaba muchísimo, con todas las drogas que había. Y yo llegaba y era el primero en pagar la cerveza, el primero en prender un cigarrillo de marihuana, el primero en drogarse, ¿sí? Y la verdad que esto no me enorgullece, en realidad me avergüenza. Y muchos hermanos que me conocían en tiempo anterior, que yo había servido al Señor, que cantaba al Señor, que predicaba, que traía su palabra, amén, que le había hablado a mucha gente, inclusive le había hablado al pastor que está en este lugar, cuando apenas era un joven, un adolescente. Yo le pude acercar la palabra del Señor y mira, acá está, mira el milagro que hizo el Señor, amén. Había frutos en mí, y esos frutos están acá. Y gracias a Dios que a través de su palabra pudo hablar a nuestro hermano, y ustedes están acá también sirviéndole al Señor. Miren lo importante que es llevar la palabra del Señor, y yo había perdido estima en eso, había dejado de pensar en eso, y estuve mucho tiempo. Esta mujer era una mujer sana, porque dice que 12 años estuvo así. Eso significa que anteriormente era una mujer sana, y luego se enfermó, y no pudo salir de esa inmundicia, de eso que se le había declarado, amén. Y sabe una cosa, 7 años estuve apartado del camino del Señor, 7 años le negué, 7 años hablé inmundicia, 7 años mi vida era inmunda, mi familia estaba en inmundicia, donde yo estaba, a mis hijas le traía mal, a mis hijas le hacía mal, a mi esposa le hacía mal, a la gente, a mis padres que servían al Señor. Para ellos yo era alguien inmundo. Cuando me veían decía, oh, ahí viene, va a traer malestar otra vez a nuestra casa, viene con su ánimo, viene con su violencia. Yo era un hombre violento, me peleaba mucho,
buscaba pelea. Andaba con una campera de cuero, yo no le miento, andaba con una campera de cuero en el bolsillo, tenía un cuchillo. Andaba con un cuchillo así de grande como el de Rambo, y me creía Rambo, me creía el mejor, me creía el más malo. Andaba así por la vida. Era un desastre, hermano. Era un desastre. Después de haber conocido al Señor, así me tenía Satanás. Se burlaba de mí, se burlaba de mi familia, de mis padres que oraron esos 7 años. Mis padres estuvieron orando. Esos 7 años el pastor estuvo orando, esta iglesia estuvo orando por mi familia. Y gloria a Dios porque estamos acá, amén. Yo le doy gloria a Dios, yo le doy gloria a Dios. Gracias, Jesús. Porque tuvo misericordia y me trajo nuevamente. Aleluya. Volviendo a la palabra, amén. Dice la palabra en el 26, y había sufrido mucho y muchos médicos y gastado mucho de todo lo que tenía y nada había aprovechado antes, le iba peor. Yo tenía mucha plata también, ganaba el doble de lo que gano hoy, el triple quizás, y toda esa plata me duraba esa noche. Al otro día ya no tenía nada, porque gastaba la plata, ¿ven? Gastaba en cualquier cosa, la desperdiciaba esa plata. En lugar de bendecir a mi familia, la gastaba en vicios, en alegrías momentáneas, como le decía hoy. Yo vivía una vida momentánea. Decía, no importa, mañana voy a trabajar de vuelta, voy a agarrar de vuelta plata. Me desvelaba y no dormía. Iba a trabajar sin dormir al otro día, y al otro día, y al otro día. Estaba 3 noches por ahí, que dormía 1 horita, 2 horas. Y así era mi vida, un desastre. Un desastre. Y hubo uno, el médico de médicos, que se acordó de mí. Amén. Dice esta palabra, continúa así, dice: y cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solo el borde de su manto, seré salva. Y tan solo tocar el manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Y luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido, y él volviéndose a la multitud dijo, ¿quién me ha tocado mis vestidos? Y los discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta? Y dice, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién lo había hecho. Entonces la mujer, temiendo y temblando, temía y temblaba, porque sabía que era una persona desechada, que era una persona inmunda, que no podía tocar a nadie. Y se acercó, ¿no? Y dice, temía dice, sabiendo lo que ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Gloria a Dios. Ustedes saben lo que simboliza el manto, significa el poder. Inclusive la palabra dice que virtud salió de él, en algunas versiones dice virtud salió de él. La virtud era el poder de Jesucristo, que él ni siquiera estaba en esta intervención, él estaba yendo a ver a la hija de Jairo, y esta mujer con su fe, después de haber sufrido tanto, ¿qué más le quedaba a perder? Después de haber sido declarada inmunda, después de no poder acercarse a nadie, no poder llegar a la iglesia, no podía, ella estaba prohibida, no podía servir al Señor. Entonces pudo acercarse de esta manera, así escondida entre la multitud, donde la apretaban, donde la golpeaban, una persona que estaba súper débil, que apenas se podía mantener parada, que había gastado todo su dinero para poder acercarse. Con lo poquito de fe que le quedaba, con ese socorro, se acercó al Señor y tocó apenas el borde de su manto, porque había dicho, había pensado. A veces la fe se maneja de esta manera. Tenemos que declarar anteriormente, eso es la fe. La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, dice la palabra del Señor. Ella ya tenía la certeza de que si tan solo tocara el borde de su manto ya sería sana. Ni siquiera hablándole, porque tenía miedo de hablarle al Señor, porque se sentía inmunda. Pero ¿sabe qué le dijo Jesús?
hija, le dijo. Le dijo, hija. Y el Señor, cuando yo me acerqué, me dijo, hijo. Él no pensaba que era un pecador, que era un inmundo, que era una persona que estaba en la inmundicia, que le había dado la espalda. Él me llamó hijo. No me llamó drogadicto, no me llamó alcohólico, no me llamó violento, me llamó hijo. Y a todos nosotros nos llamó hijo. Gracias. Y gloria a Dios por su misericordia. Gracias. Porque somos sus hijos. Y merecedores todos, porque nadie merece estar en la casa del Señor. Solo por su misericordia, por su amor. Solo por su gracia somos hijos. Y podemos participar. Y podemos estar en su casa. Y podemos alabarle. Y podemos predicar. Gloria a Dios por este privilegio. Y dice, mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas al maestro? Qué terrible, ¿no? Este hombre, volviendo a la historia anterior, Jairo se había humillado, se había postrado delante de Dios, le había rogado que se acerque. Y estuvo viendo todo esto porque Jairo estaba ahí. No estaba en ningún otro lugar, estaba esperando que suceda todo esto. Jesús pidiendo, ¿dónde está la mujer esta? ¿Quién me ha tocado? Toda esta intervención mientras la hija estaba agonizando. Jairo quizás estaba desesperadísimo. Nosotros como padres, acá hay muchos padres, haríamos cualquier cosa por nuestros hijos. Daríamos nuestra propia vida, nuestra propia sangre si es necesario. Haríamos cualquier cosa por un hijo. Si nos teníamos que arrodillar, nos arrodillamos. Todo porque salvan a un hijo nuestro. Imagínense, Jairo también, esta mujer, tenía plata, se ve, y la gastó toda. Pero Jairo era un principal de la sinagoga. Él tenía una posición económica mucho más grande. Era conocido, era famoso. Quizá cualquier médico hubiese sido honrado de salvar a su hija. Pero él esperó hasta llegar a este momento. Porque Jesucristo, aunque ustedes no lo crean, era una persona despreciada también. No era aceptado. Era tomado como un loco, como un hereje. Esta misma gente que servía al Señor, que eran los judíos, no creían en Jesús. Ellos pensaban que era un loco, que era un hippie, que andaba haciendo cosas raras, que enseñaba mensajes extraños, porque no enseñaba de la palabra, pero era un hereje. Porque ellos esperaban un Jesús que venía en un carro, que venía como un rey, con una espada, que venía con oro, con joyas, con corona. Y sin embargo fue presentado un Jesús humilde, para los humildes. No vino para la gente que se creía santa, vino para la gente inmunda como nosotros, para los pecadores, incluso para los gentiles. Y ellos esperaban el rey de los judíos, y vino este príncipe de paz a buscarnos a nosotros, porque Jesús fue a nuestro encuentro. Él iba en la barca buscando a personas específicas. ¿Usted piensa que Jesús no sabía que se iba a encontrar con esta mujer? Tuvo misericordia y se tomó ese tiempo, porque sabía que era inmunda a los ojos de los demás, pero la iba a hacer sana y salvó esa vida. Y la santificó nuevamente, dejó de ser inmunda, pasó a ser una hija de Dios, amén. Y este hombre desesperado, imagínense, recibió la peor de las noticias. No molestes más al maestro, tu hija ha muerto, le dijeron. Inmediatamente, dice en el 36, pero Jesús luego oyó lo que le decían y dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Dígale al que está a su lado, no temas. Cree solamente. No temas. Cree solamente. No importa lo que te digan. No importa que te digan que ya no estás más. No, ya moriste. Estás muerto. Tu familia ya no te pertenece. Tu vida es un desastre. Viniste a este lugar, pero no servís. No escuches a esos. Escuchalo a Jesús que te dice no temas. Que solamente creas. Y dice,
No permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, el hermano de Jacobo. No escuches esas personas que te dicen que ya está todo perdido. No escuches a los que traen negatividad. Rodéate de esas personas que te van a traer a la vida. Yo tenía 30, quizá más, amigos en el mundo, pero en el momento en que lo necesité a Dios, en ese momento solamente tuvo un solo amigo que me pudo acercar. Y ese amigo está acá, Leandro. Me acercó la palabra de aliento. Me acercó una palabra que en el instante activó mi corazón, y ahí donde estaba, yo estaba en el hospital pidiéndole al Señor por mi hija, por mi esposa, que ambos habían sido lastimadas. Mi esposa estaba mal, tenía cálculos en la vesícula, piedras, en los riñones. Y ella estaba muy mal, estaba tirada, agonizando de dolor en el hospital. Mi hija tenía un golpe en la cabeza, todo me iba mal. Donde yo creía que con mi fuerza iba a poder hacer, que con mi fuerza la iba a poder llevar, que los médicos la iban a poder salvar. Pero donde no están los médicos, está el médico de médicos. Y en ese momento me acordé que yo tenía un hermano que sí me podía ayudar, que todos los que yo consideraba amigos, a los que amaba como hermanos, no estuvieron, pero el que sí estuvo fue el siervo de Dios que está en este lugar. No lo quiero ensalzar, quiero honrarlo. Quiero honrarlo porque esto es verdad, no es ninguna mentira, no vengo a contar ninguna falacia. Que Dios me libre de hablar mentiras. Y sabe que en ese lugar del hospital me arrodillé, me tiré en un banquito que había ahí, adelante de todos, había un montón de gente en la guardia, y no me importó nada, yo me humillé delante de Dios. Y le dije: Señor, yo no quiero más esta vida. No quiero más esta vida, Señor. No puedo con mis fuerzas. Ya hice todo lo que podía con mi fuerza. Ya peleé por mi familia. Me agarré las piñas. Hice desastre. Fui violento. Quise con mi fuerza hacer cosas, pero con mi fuerza no podía hacer nada. Así que, Señor, ahora haz tú, que sea tu voluntad. Muévete tú, Señor. Yo me entrego por completo a ti, no quiero nada más. No voy a hacer más nada, solamente te voy a servir y te voy a seguir. Voy a dejar todo a partir de ahora, si salvas a mi familia, si me sacas de este lugar. Y en ese momento el hermano Leandro me llamó de vuelta. Y me dijo: hermano, yo te voy a ayudar. Él oró por mí, me entregó palabra al Señor, me ayudó. En ese momento el Señor envió paz a mi vida. Y sabe que cuando hicieron estudios en mi familia, en mi esposa, en mi hija, para la gloria del Señor, estaban sanas. Los estudios le dieron a mi esposa anteriormente, el día anterior, 24 horas antes, que estaba todo mal, todo lo que estaba en la sangre estaba mal, todo su sistema estaba mal. Y 24 horas después el Señor hizo la obra. ¡Gloria a Dios! ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor? Gloria al nombre de Jesús. Ese Jesús que estamos leyendo es el mismo de ahora. Es el mismo que está en este lugar. Es el mismo que te salvó a vos. Es el mismo que la salvó a mi esposa y la salvó. Es el mismo que me sacó de todo eso. Amén. ¿Saben que yo no tuve que hacer ningún tratamiento? Después de esto, no tuve que hacer ningún tratamiento para dejar el alcoholismo, para dejar las drogas. Simplemente al otro día estuve salvo y sano, para la gloria del Señor. Nunca más tuve necesidad de beber, nunca más tuve necesidad de consumir nada. Yo estaba días y días y días y días así, hasta que mi cuerpo no daba más y descansaba 2 días y después volvía otra vez a lo mismo. Y no podía estar ni siquiera un lunes al mediodía, ya tenía sed. Esa sed peligrosa que dicen algunos. Esa sed sentía, todos los días tenía que consumir cerveza. Todos los días tomaba 5, 6, 8, 10. Y terminaba de tomar y me iba y me juntaba con mis amigotes y volvía a tomar de vuelta. Y yo pensaba que era bueno eso para mí. El Señor reprenda a Satanás, ¿sabes?
que muchas veces nos habla y nos miente y nos hace creer que lo que estamos haciendo está bien. Y estamos avergonzando a nuestra familia de esa manera. Gloria a Dios. Continúo con la palabra, ¿ven? Le dijo, cree. Le dijo, no temas, cree solamente. Y dice lo que había leído en un principio, y entrando en el 39, ¿ven? Entrando le dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino que duerme. Yo les voy a comentar algo. En la antigüedad, cuando moría una persona, esa persona se le hacía un rito, ¿sí? Se lloraba varios días, 3, 4 días se lloraba. Imagínense para un principal de la sinagoga, todo lo que estaban esperando, los que ya sabían que la chica estaba agonizando, que ya no tenía esperanza. Ya había gente ahí, inclusive contrataban lloronas para que lloren en ese lugar, para que se lamenten. Se les pagaba, para aumentar más la tristeza, para generar más tristeza en ese lugar. Entonces por eso Jesús le decía, ¿qué es todo este alboroto? ¿Por qué lloran? Si la nena está bien, la nena está durmiendo. Jesús sabía que estaba muerta, pero Jesús sabía también que Él tenía poder para sacarla de ese lugar. Que no había ido en vano, que no había pasado por todo esto, que no había recorrido de una orilla a la otra en vano, sino que iba a hacer una gran obra en ese lugar. Porque ¿sabe una cosa? Cuando Jesús llega a tu vida, Él no viene en vano a tu vida. Él viene a cambiar. Él viene a cambiar todo lo que está mal. Él viene a cambiar tu tristeza por gozo. Él viene a cambiar tus enfermedades por sanidad. Él viene a cambiar la muerte en vida. Él hace ese cambio en nuestras vidas. Todo lo que está mal, el Señor lo viene a cambiar. Toda atadura, toda ligadura se rompe para la gloria y honra del Señor. Amén. Entonces cuando llegó a la casa de este varón, encontró que había llanto, que había lágrimas, que había tristeza, que había toda una locura en ese lugar. Había todo un alboroto y le dijo, ¿por qué se alborotan? Y esta gente incrédula se burló. Porque ¿cómo pudieron pasar? Yo no entiendo cómo pudieron pasar del llanto a la burla tan rápido. Tanta incredulidad, ¿no? Entonces se burlaron. Y dice, y se burlaban de él, dice en el 40. Mas él echándolo fuera, tomó al padre y a la madre de la niña y los que estaban con él, y entró donde estaba la niña y tomando la mano de la niña, dijo, Talita cumi. Talita cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. ¡Qué tremendo! Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Gloria a Dios por su palabra. Gloria a Dios por lo que hizo en esta niña. Imagínense de encontrarla fría, quizás, ya la niña, después de haber pasado tanto tiempo agonizando, no pudiendo comer, toda la familia llorando en ese lugar, los padres desconsolados, asustados. ¿Sabe que me recordaba que nuestro hermano Leandro tuvo a su hija mucho tiempo internada, que había nacido prematura? Y yo recordaba todo eso, ¿no? Decía, Señor, en este lugar también hubo ese milagro. Dios la salvó a esa niña, está ahí atrás. Y corre, y juega, y es alborotada, y está llena de vida, y gloria a Dios por esa vida. Nosotros todos vimos la bendición esa, todos le conocemos a Livia. Miren qué hermosa niña. Y él también sabe lo que es estar en ese lugar. Y yo también sé lo que es estar en ese lugar cuando no te dan esperanza. Cuando pensamos que nada puede sacarnos de ese lugar y sin embargo Dios tiene misericordia. Amén. Y escucha a los hijos de Dios, y escucha a su pueblo, y escucha a su iglesia, y escucha a los pastores, a esas personas que le creen, que tienen fe, porque esta palabra no habla de otra cosa sino de fe. Es lo principal, es lo que nos mueve a nosotros todos los días.
es la fe. La fe de lo imposible. La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, como les decía recién. Eso es lo que nos mueve a nosotros. Somos hijos de la fe. No por obra para que nadie se gloríe, amén. Por gracia de Dios. Y gloria a Dios por lo que Él hizo, amén. Sabe que más adelante, en el capítulo 6, dice que salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos, y llegando el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyendo les admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Qué sabiduría es esta que les dada, y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el hijo del carpintero? El hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas. Se sorprendían, ¿no? Porque le conocían. ¿Sabe cuánta gente hoy en día me cruza o me escribe por Facebook o me manda mensaje y me dice: ¿qué te pasó? Estás recambiado, no sos el mismo, ya no te juntás más con los vagos en la esquina, ya no seguís esa vida, ahora hablas de Dios, ahora predicás. ¿Qué pasó con tu vida? Y yo le hablo que el Señor me cambió, que el Señor me sacó de muerte a vida, que el Señor me sacó de la inmundicia, que el Señor me sacó todo esto que yo tenía y me dio vida en abundancia, y ahora puedo hablar de Él nuevamente. Y el Señor me hizo hijo nuevamente y nos hizo hijos a todos nosotros, inmerecedores de su gracia. Nos hizo hijos nuevamente, y gloria a Dios. Gloria a Dios porque nos trajo a su casa. Yo les quiero contar que hay mucha gente por la que yo estoy orando. Esa gente que estaba en la esquina, las pongo principalmente y me arrodillo delante de Dios y le ruego al Señor por ellos. Porque yo estuve en ese lugar no por nada, no por mi idea, sino porque el Señor, su voluntad me llevó a ese lugar. El Señor permitió que yo pase por eso. El Señor permitió que esta mujer pase 12 años de esa manera. ¿Sabe por qué? ¿Sabe para qué? Para que la gloria de Dios se manifieste, para que toda esa gente que conoció 12 años una persona inmunda, ahora conozca una persona sana, ahora conozca una persona que vive y que camina por el milagro de Dios, por la fe que tuvo. Amén. Y yo soy una persona que camina y vive por fe ahora, y que puedo orar por esa gente, y de esa gente ya van 3 personas que reciben al Señor, y gloria a Dios porque de esas 30 van 3, pero van a ser 4, 5, 6, 10, 20, 30, las que sean, inclusive más, porque si tenemos fe, el Señor puede mover montañas, amén. Entonces no temas a las circunstancias, no temas a donde estás, no temas si estás lejos de Dios, porque Dios no está lejos. Nuestro corazón puede ser que esté lejos, pero Dios está solamente a una oración de distancia, está solamente a un ruego de distancia, está solamente a una súplica, está solamente a que te hinques de rodillas delante de Él. Tan cerca está el Señor. Imagínense qué cerca estaba de este principal de la sinagoga. Este hombre, este varón que vivía en la casa de Dios, que le conocía, que conocía su palabra, pero aún así tuvo que esperar hasta ese último momento para acercarse a Jesús, al Mesías, que quizá le habrá negado tanto tiempo, le habrá dicho: este hombre que anda haciendo locuras, porque le conocía, porque se acercó a Jesús conociéndole. Y mucha gente que está en el mundo sabe que Jesucristo es la salida, saben que Jesucristo es el camino, que es la verdad y que es la vida, y aún así le niegan y andan lejos del Señor. Y el Señor tenga misericordia de esa gente, porque en el momento, en el día malo, ahí se van a acordar de Dios y van a saber a dónde tienen que ir a buscarlo, y van a saber que en la casa del Señor, van a saber que en este lugar, que en esta iglesia el Señor hace milagros, que en esta iglesia el Señor salva, que en esta iglesia el Señor sana, que en esta iglesia el Señor da vida, y vida en abundancia, ¿ven? Y los que se burlaban, y los que no creían, y que los que pensaban que eran muertos, que estaban en ese lugar, se horrorizaron después, tuvieron miedo. Y sabe lo que dice la palabra del Señor, que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, ¿eh?
Así que ese fue el principio de la sabiduría de esas personas, haber conocido que Dios tiene poder incluso para levantar a los muertos. Amén. Así que yo con esto quería bendecirlos, hermanos, con esta palabra. Yo les ruego que tengan cuidado de escuchar a los mensajeros del desánimo. Amén. Que escuchen a Jesús, que Jesús siempre tiene la última palabra. Amén. Los mensajeros del desánimo son esos que son inferiores, porque este hombre que vino a traer esa palabra, amén, de desánimo, era un inferior a él. Él conocía a Dios, conocía la palabra, y este era simplemente un siervo que vino a traer un mensaje oscuro, un mensaje de mal. Una persona que no entendió que Jairo estaba junto a Jesucristo, que tenía al Salvador al lado de él, y vino a traer esta mala noticia, amén. Pero rodeate de hombres de fe, rodeate de la palabra del Señor, lee la palabra del Señor, alabale al Señor, cantale al Señor, poné alabanzas en tu casa, trae a Jesús a tu casa, todos los días, que todos los días esté el Señor en tu casa. Sabe que en la casa de Jairo dejó de reinar la muerte, la desesperación, dejó de reinar la angustia, dejó de reinar la agonía. En esa casa hubo nuevamente una niña que saltaba, que jugaba, que gritaba, que se reía. Nuevamente hubo alegría, nuevamente hubo gozo en esa casa, porque Jesucristo trajo el gozo en esa casa. Y Jesucristo trajo el gozo a mi casa. Nosotros mirábamos el otro día en mi casa con mi esposa por la ventana y veíamos a nuestras hijas, las veíamos riendo, las veíamos contentas, llenas de gozo, llenas de alegría. Veíamos la sonrisa que nos daba más en su cara, una sonrisa que hacía mucho que quizás no la veíamos y quizás nunca la habíamos visto. ¿Sabe qué es eso? Es el gozo del Señor. Es el gozo del Señor, el gozo perpetuo. Es la alegría que el Señor nos dio. Un lugar lleno de alabanzas, donde mis hijas cantan todo el día. Ustedes las escucharon cantar. Y qué hermoso que es escucharla cantar. Yo le agradezco al Señor por habernos rescatado del lodo cenagoso. El Señor Jesús metió su mano en la injusticia y me rescató. Y me trajo nuevamente a su casa. Y yo no tengo más que agradecimiento. Y yo no tengo más que alabanza para Él. Por eso cuando voy a la casa del Señor y alguien pregunta, ¿alguien tiene un agradecimiento? ¿Sabe qué hago yo? Soy el primero en pasar. Soy el primero en agradecerle. Soy el primero en alabar al Señor con gratitud. Mi corazón está lleno de gratitud para el Señor. No puedo más que darle gracias a Él. Y no podemos más que darle gracias a Él porque nos salvó. Dele gracias todos los días cuando se levante. Agradezcale al Señor porque sus hijos están en la casa de Dios. Agradezcale al Señor porque tiene vida. Agradezcale al Señor porque tiene salud. Agradezcale todos los días. El Señor nos mira al costado, nos mira la adversidad, no escucha el que traiga mala noticia. No tome su celular y escuche la mala noticia. Tome su Biblia y escuche lo que el Señor tiene para usted. Aleluya. Escuche una alabanza del Señor y preste la atención, porque en esa alabanza puede haber una palabra de victoria. Y cuando esté en momentos de angustia, el Señor